El día de la graduación, me paré bajo el plátano de sombra detrás de la puerta trasera de la universidad y solté lo que había guardado durante 4 años. Sofía, me gustas. Se quedó paralizada. El retrato de graduación casi se le cae de las manos. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui. A los 3 pasos, saqué el móvil, borré su contacto de WhatsApp, bloqueé su número y eliminé mi cuenta de QQ. Limpio y sin rodeos. No porque no me gustara, sino porque esa misma mañana había recibido una llamada. La deuda de juego de mi padre, 300.000 euros, con intereses se había convertido en 800.000. Los acreedores dieron un ultimátum, 3 días para pagar, o le cortaban las manos y los pies. Un hombre que ni siquiera podía salvarse a sí mismo, ¿con qué derecho iba a arrastrar a alguien más? Así que dije esas palabras, y puse un punto final a mi juventud. Luego desaparecí sin mirar atrás. 7 años. 7 años después, había saldado todas las deudas y había acumulado algo de habilidad, algo de contactos, algo de dinero. No era millonario, pero podía vivir con dignidad. Un cazatalentos me recomendó una empresa, el Grupo Sueng, una compañía mediana dedicada a las finanzas por Internet, en plena expansión, y con una necesidad urgente de director de proyectos. El salario era bueno, el puesto encajaba con mi perfil. No lo dudé y envié mi currículum, entrevista, contratación, todo sobre ruedas. Hasta el primer día de trabajo, Recursos Humanos me llevó al piso 26 para ver a la presidenta. Señor Luchen, la señora Su ha dicho que quiere hablar personalmente con usted sobre su incorporación. Cuando se abrió la puerta, me quedé clavado en el suelo como una estatua. La mujer sentada detrás del escritorio llevaba un traje impecable, el pelo recogido, los rasgos más refinados que hacía 7 años, y una presencia 10 veces más imponente que entonces. Sofía Su levantó la vista y esbozó una leve sonrisa con sus labios pintados. Luis, sentí la garganta seca. Señora Su, se levantó, bordeó el escritorio y caminó hacia mí paso a paso. El taconeo en el suelo retumbaba en mi pecho. Hace 7 años, en la ceremonia de graduación, alguien me confesó su amor y acto seguido me bloqueó. Ladeó la cabeza. ¿Provocar y huir? ¿Te atreves a huir otra vez? Di medio paso atrás y mi espalda chocó contra la puerta. Señora Su, eso fue en la universidad. En la universidad, me interrumpió. ¿Sabes cuánto tiempo te busqué? Callé. Sacó un papel del bolsillo, lo desplegó y lo estampó contra mi pecho. Era un contrato de trabajo. En el apartado de puesto ponía, asistente especial de la presidencia. La plaza de director de proyectos ya no existe. A partir de hoy, trabajas bajo mi vista. Dio un paso atrás, volvió a sentarse tras el escritorio y cruzó las piernas. ¿Alguna objeción? Miré el sueldo en el contrato, más alto que el de director de proyectos, y mucho más alto que el del mercado. Ninguna. Muy bien. Cogió un documento y lo abrió. Mañana a las 8 en punto. Si llegas un minuto tarde, se te descuenta un día de salario. Vale. Y además, no levantó la vista. Ni se te ocurra dimitir. La cláusula de rescisión son 300.000 euros. Salí de la oficina de la presidenta con el contrato en la mano y la espalda empapada de sudor frío. ¿300.000? ¿Por qué me sonaba tanto esa cifra? En el pasillo me crucé con un hombre de traje, 30 y tantos, con el pelo perfectamente peinado y una placa de VP en el pecho. César. Me echó un vistazo. ¿Tú eres el nuevo asistente especial? Sí. Soltó una risa. El asistente especial de la señora Su ha cambiado 6 veces. El que más duró aguantó 2 meses. Gracias por el aviso. No es un aviso. Me dio una palmada en el hombro. Es un consejo. Ve pensando en la salida. No le hice caso y me encaminé al ascensor. 6 asistentes, 2 meses como máximo. Interesante. A la mañana siguiente, a las 7:55, estaba frente a la puerta de la oficina de la presidenta. La puerta estaba abierta. Sofía ya estaba dentro. Miró su reloj. Puntual, al menos. Hoy tienes 3 cosas. Deslizó un montón de documentos hacia mí. Primero, a las 2 de la tarde tienes una reunión con la empresa Sonda Technology. Segundo, antes del viernes tienes que terminar el informe de diligencia debida del proyecto Tian. Tercero, hizo una pausa. Esta noche hay la cena de medio año de la empresa. ¿Me acompañas? Las 2 primeras son trabajo. ¿Y la tercera? Levantó la vista hacia mí. También es trabajo. Entendido. Cogí los documentos y me dispuse a salir. Luis. Sí. Estos 7 años, ¿dónde has estado? Me detuve un segundo. ¿Trabajando? ¿Trabajando? Sí, en varios sitios. Me miró fijamente unos segundos, pero no insistió. Salí y encontré mi puesto de trabajo. Estaba justo fuera de la oficina de la presidenta. A través del cristal, ella podía verme al levantar la cabeza.
Ahora entendía perfectamente lo de bajo mi vista. No habían pasado 5 minutos desde que me senté cuando una chica se acercó con un café. Eres el señor Luis, ¿verdad? Me llamo Lina, soy la secretaria de la presidenta. Hola, bajó la voz. Te cuento algo, pero no te lo tomes a mal. Dime. César lleva casi 2 años detrás de la señora Su. Su familia tiene contactos en la ciudad y en la empresa casi todos están de su lado. Y, así que ten cuidado. Los asistentes anteriores se fueron todos por culpa de él. Gracias. Se fue. Encendí el ordenador y empecé a leer los documentos de Sonda Technology. A las 11, César entró por la puerta. No por la mía, sino por la de Sofía. El cristal no aislaba bien el sonido, y podía oír lo que decían. Sofía, ¿comemos juntos al mediodía? ¿Han abierto un japonés nuevo? No. Sé que estás ocupada últimamente, pero tienes que cuidarte. César, he dicho que no. Silencio. ¿Tiene algo que ver con el nuevo asistente? No es asunto tuyo. La puerta se abrió y César salió con el ceño fruncido. Al pasar por mi escritorio, se detuvo. Te llamas Luis, ¿verdad? No levanté la cabeza. ¿Algo? Esta tarde voy a la reunión con Sunda. Veremos de qué pasta estás hecho. Asentí y seguí leyendo. Se fue. A las 2 de la tarde, en la sala de reuniones. Llegaron 3 personas de Sonda Technology, encabezadas por su director de estrategia, un tal señor Wang. César estaba sentado al otro lado de la mesa, con las piernas cruzadas y una expresión de espectador. El director Wang tomó la palabra. El grupo Su tiene dudas sobre nuestra arquitectura técnica. ¿En qué puntos concretos? César me miró. Señor asistente especial Luis, ¿por qué no lo explica usted? Después de todo, la señora Su le ha encargado esta reunión. Todos los ojos estaban puestos en mí. Su intención era clara, o no respondía y quedaba en ridículo, o respondía mal y me daba un motivo para atacarme. Abrí mi portátil. 3 puntos. Primero, su plataforma de datos utiliza el marco de computación en tiempo real Flink, pero cuando el pico de tráfico supera las 500.000 transacciones por segundo, el mecanismo de contrapresión provoca un aumento de la latencia. ¿Cuál es su solución? El señor Wang cambió de color. Segundo, el modelo de riesgo utiliza más de 200 variables en la ingeniería de características, pero en su informe de pruebas no veo la curva AUC de validación cruzada, solo la precisión del conjunto de entrenamiento. ¿Tienen sobreajuste? El ingeniero jefe al lado del señor Wang empezó a buscar documentos frenéticamente. Tercero, la certificación de nivel 3 de protección de datos que obtuvieron el año pasado se basaba en un marco antiguo. Con la nueva normativa que entra en vigor en julio, hay al menos 4 puntos de incumplimiento. En el contrato prometen cumplimiento continuo. ¿Cómo lo garantizan? Pasaron unos segundos de silencio. El señor Wang carraspeó. El señor Luis conoce muy bien nuestra tecnología. Solo hice los deberes. La expresión de César ya no era de espectador. Después de la reunión, el señor Wang me pidió el contacto. Señor Luis, ¿en qué empresa trabajaba antes? Es raro ver a alguien con este nivel en el sector. Empresas pequeñas, sin importancia. Volví a mi escritorio. Sonó el teléfono, un mensaje de Sofía en WhatsApp. ¿Cómo fue la reunión? La tecnología de Sunda tiene carencias. Recomiendo suspender la colaboración hasta que la solucionen. ¿Cuándo puedo tener el informe detallado? Mañana por la mañana. Bien, pasaron unos segundos y llegó otro mensaje. Esta noche, cena de empresa. Nos vemos a las 7 en el vestíbulo. Recibido. Y otro más. Vístete bien. Me quedé mirando esas 3 palabras un rato. No respondí. A las 7 de la noche, en el salón de actos del edificio. Llevaba un traje gris oscuro, de los que compré al llegar a esta ciudad. No era caro, pero tenía buen corte. Cuando Sofía salió del ascensor, admito que me quedé sin respiración un instante. Vestido negro, la línea de las clavículas asomando con sutileza, pendientes de diamantes en las orejas, zapatos de tacón de 10 centímetros. Todo su presencia era arrolladora. Llegó hasta mí y me examinó de arriba a abajo. No está mal. Gracias, señora Su. Vamos. Se dirigió hacia el salón y yo la seguí medio paso atrás. Al abrir las puertas, todas las miradas se volvieron hacia nosotras, pero no hacia ella, hacia mí. Para ser exactos, se preguntaban quién era ese desconocido al lado de Sofía Su. César salió de entre la multitud con una copa de vino tinto en la mano. Su mirada se posó en mí un par de segundos, luego se giró hacia Sofía sin perder la sonrisa. Sofía, has llegado. ¿Quieres que te presente a algunos de los invitados de hoy? Sofía no aminoró el paso. No hace falta, tengo a mi asistente. La sonrisa de César se congeló un instante. A mitad de la cena, un hombre de mediana edad se acercó. Traje a medida, gemelos de edición limitada de Patek Philippe,
zapatos hechos a mano. Este hombre tenía dinero, y mucho. Señora Su, ¿cuánto tiempo? Sofía asintió. Señor Zhou, Zhou Yuan, el jefe del grupo Zhou, el mayor competidor del grupo Suen, me miró. ¿Ha cambiado de acompañante, señora Su? Es mi empleado. No es asunto del señor Zhou. Zhou Yuan sonrió. Señora Su, es duro para una mujer llevar un negocio tan grande. Si tiene alguna dificultad, ya sabe que en mi empresa siempre hay sitio para la colaboración o para una adquisición. La sonrisa de Sofía no se movió. El grupo Suen no necesita nada por ahora. Zhou Yuan chocó su copa contra el borde de la de Sofía, no dijo más y se fue. Cuando se alejó, Sofía apretó ligeramente su copa. Le dije en voz baja, últimamente está comprando a sus proveedores upstream. Volvió la cabeza hacia mí. ¿Cómo lo sabes? Hice algunos deberes. Me miró fijamente un par de segundos. Mañana por la mañana quiero un informe detallado. Vale. Terminada la cena, la acompañé al garaje. Abrió la puerta de su coche y se detuvo. Luis. Sí. Eres más útil de lo que imaginaba. Sonreí. Gracias. Pero sigo preguntándome. Inclinó la cabeza, con la mirada directa. ¿Por qué me bloqueaste hace 7 años? Ha pasado mucho tiempo. Era joven e inmaduro. Cuando mientes, se te ponen las orejas rojas. Me toqué las orejas instintivamente. Bufó, se metió en el coche y la puerta se cerró de golpe. El Mercedes negro pasó ante mí. La ventanilla se bajó a la mitad. El informe de mañana, sin retrasos. El coche se alejó. Me quedé allí, soltando un suspiro. A la mañana siguiente, dejé en su mesa el informe sobre la adquisición de la cadena de suministro por parte de Zhou Yuan. Lo leyó durante 10 minutos, y su expresión empeoraba por momentos. ¿Ya ha comprado participaciones en 3 de nuestros proveedores principales? Sí, todo a través de empresas fantasma. En apariencia no se nota, pero haciendo el rastreo accionarial, los beneficiarios reales apuntan a una filial de inversión del grupo Zhou. ¿Cómo lo has averiguado? Contactos. No insistió. Si sigue comprando, en 6 meses nuestro coste de materias primas subirá al menos un 40%. Así que tenemos que encontrar proveedores alternativos o hacernos con nuestra propia línea de suministro antes de que nos cercen. Cerró el informe y me miró. ¿Tienes recursos para eso? Varias posibilidades para probar. ¿Cuánto tiempo? Dame una semana. Asintió. Adelante. Me levanté para salir. Espera. Sacó una tarjeta del cajón y la deslizó hacia mí. Tarjeta de gastos de la empresa. Límite de 50.000 euros. Para cenas, invitaciones, lo que necesites en las negociaciones. Vale. Cada gasto, con su ticket. Claro. Y además, bajó la voz de repente. ¿Qué dijo César ayer a tus espaldas? Que no duraría ni 2 meses. ¿Te lo crees? No. La comisura de sus labios se movió ligeramente. No dijo nada, hizo un gesto para que saliera. Los 3 días siguientes, me reuní intensivamente con 7 personas. Antiguos colegas del sector, proveedores presentados por contactos y el dueño de una fábrica pequeña pero con buena tecnología. El 4.º día, César convocó una reunión estratégica urgente en la empresa, sin avisarme a mí ni a Sofía. Asistieron los mandos intermedios, 8 jefes de departamento. Me enteré por Lina, en la sala de café. César dijo en la reunión que los problemas actuales de la cadena de suministro son culpa de las decisiones de la señora Su, y propuso introducir los recursos del grupo Zhou para hacer compras conjuntas. ¿Lo sabe la señora Su? No, convocó la reunión aprovechando que ella estaba de viaje. Asentí. Lina, necesito un favor. ¿Cuál? Consígueme el acta de esa reunión. Dudó. Si César se entera, no se enterará. Al día siguiente, Sofía volvió de su viaje. Puse el acta y los registros de correos de César con el grupo Zhou delante de ella. Los leyó de principio a fin, con el rostro lívido. ¿Ha estado en contacto con Zhou Yuan a escondidas? No solo en contacto. Pasé a la última página. Esto es un acuerdo de asesoría que César firmó a título personal con el grupo Zhou. 20.000 euros al mes. Cerró la carpeta. ¿Cómo has conseguido esto? La contraseña del correo corporativo de César no la ha cambiado en 3 meses, y solo se diferencia en 2 caracteres de la contraseña inicial del Wi-Fi de la empresa. ¿Ha hackeado su correo? No lo hackeé. Su contraseña era demasiado simple. Los registros del sistema de TI mostraban alertas de inicio de sesión anormal, pero nadie las había revisado. Guardó silencio unos segundos. Yo me encargo de esto. Una cosa más. Dime. He encontrado una solución para la línea de suministro. Mañana viene a la ciudad el dueño de una fábrica llamada Ruichi Materials. He quedado con él a las 3 de la tarde. Si llegamos a un acuerdo, podemos cubrir el 60% de nuestras necesidades de suministro, con un coste un 15% menor que el actual. Nunca he oído hablar de esa empresa.
Es pequeña, pero su tecnología es de primer nivel. El año pasado obtuvieron 2 patentes industriales. Antes hacían maquila, quieren lanzar su propia marca y necesitan un cliente grande que les respalde. ¿Qué relación tienes con él? Le hice un favor hace 5 años. Me miró con una expresión compleja. Luis, ¿qué has hecho exactamente estos 7 años? Trabajar, hacer amigos. Siempre respondes lo mismo, porque es la verdad. No dijo nada más. Mañana a las 3, ven conmigo. El dueño de Ruichi Materials, el señor Wang, era un hombre de Shandong, de unos 40 y tantos, directo y sin rodeos. Después de media hora de presentación de Sofía, el señor Wang dio una palmada en la mesa. Señora Su, yo puedo asumir ese volumen. En cuanto al precio, por el pequeño Luis, les bajó otro 5%. Sofía me miró. Ese 5% significaba ahorrar casi 800.000 euros al año en costes de compra. Después de firmar la carta de intención, el señor Wang me estrechó la mano. Pequeño Luis, no he olvidado lo de entonces. El dinero que me ayudaste a recuperar salvó a toda mi familia. No fue nada, tío Wang. Cuando se fue, Sofía se recostó en la silla mirándome. ¿Qué dinero le ayudaste a recuperar? Un socio anterior le debía 3 millones y se negaba a pagar. Le busqué un abogado y recurrimos a arbitraje. ¿Conoces a algún abogado que pueda recuperar 3 millones? Uno bastante bueno, no insistió, pero su forma de mirarme había cambiado. Ya no era solo el hombre que me confesó su amor y me bloqueó. Ahora había una capa más de evaluación. Evaluaba a alguien que no lograba comprender. La noticia de la salida de César se extendió rápidamente. Sofía no lo despidió de inmediato, era más astuta de lo que imaginaba. Simplemente envió un correo a toda la empresa anunciando una autoevaluación de cumplimiento, exigiendo a todos los directivos que declararan sus actividades externas y conflictos de interés. Dio 3 días de plazo, declaración voluntaria, sin consecuencias. César, por supuesto, no iba a declarar voluntariamente, creyó que nadie lo sabía. 3 días después, el Departamento de Cumplimiento publicó el informe de investigación. César había firmado un acuerdo de asesoría sin declarar, no había informado de conflictos de interés y había filtrado información confidencial a la competencia utilizando su cargo. Cualquiera de las 3 infracciones era motivo de despido y acciones legales. César estuvo 40 minutos en la oficina de la presidenta. Salió pálido. Al pasar por mi escritorio, se detuvo. ¿Fuiste tú? Levanté la vista. Señor César, no sé de qué habla. Deja de fingir. Me has estado atacando desde el primer día. Solo hago mi trabajo. Me miró fijamente durante 10 segundos, dio media vuelta y se fue. 2 días después, César presentó su dimisión formal. Ese mismo día, la empresa recibió una carta de un abogado, enviada por el grupo So. El contenido, terminación del acuerdo de coexistencia industrial en el mercado de Guadong con el grupo Sueng, e inicio de una competencia total. En otras palabras, era una declaración de guerra. Sofía estampó la carta sobre la mesa. Ha actuado. Era previsible. César era su peón en la empresa. Sin el peón, solo le queda atacar abiertamente. ¿Cuáles serán sus tácticas? Por ahora, 3 frentes: presión sobre la cadena de suministro, robo de clientes y campaña de opinión. La cadena de suministro ya la hemos resuelto. En clientes, probablemente ofrezca precios por debajo del coste para robarnos los mayores. En cuanto a la opinión pública, hice una pausa. Puede atacar a nivel personal. ¿Qué quieres decir? Una mujer joven como CEO es un blanco fácil para la prensa. No escriben sobre negocios, escriben sobre cotilleos y vida privada. Soltó una risa fría. Que venga. Las cosas llegaron más rápido de lo previsto. 3 días después, un artículo de un medio digital se volvió viral. El titular: Los secretos de la presidenta del grupo Sueng, cómo una mujer llegó a la cima gracias a sus contactos. El artículo estaba bien escrito, insinuaba que Sofía había conseguido financiación inicial gracias a los contactos de un familiar influyente, y daba a entender que su empresa se sostenía exclusivamente por enchufes. En 3 horas, el artículo superó las 50.000 comparticiones. Los comentarios eran todos del estilo: ya decía yo, las mujeres siempre lo tienen más fácil, que bien tener padrino. Sofía estaba en su despacho, con el artículo abierto en la pantalla. A simple vista no se le notaba nada, pero sus dedos, agarrando el bolígrafo, estaban blancos. Llamé a la puerta y entré. Señora Su, ¿lo has visto? Lo he visto. El artículo tiene 3 errores graves que pueden demandarse. Además, la cuenta que publicó el artículo pertenece a una empresa MCN cuyo accionista es un familiar de Zhou Yuan. La cadena de pruebas está completa. Puedo enviársela al abogado esta misma tarde. Me miró. ¿Cuándo investigaste todo esto? Ayer. No te había hablado todavía del artículo.
Configuré un sistema de monitorización de menciones, Grupo Su-Eng, Sofía Su, Presidenta Su. En cuanto se publicó, lo supe en 15 minutos. Dejó el bolígrafo. Luis, ¿quién eres realmente? Su asistente especial. No le estoy hablando a mi asistente. Se levantó. Estoy hablando con alguien que en 3 días arregla la cadena de suministro, en 5 derriba a un vicepresidente y ya había preparado una monitorización de prensa. Dime la verdad, ¿quién eres? La miré a los ojos. Esos ojos eran igual de bonitos que hace 7 años, pero habían acumulado demasiadas cosas, desconfianza, cansancio, y también un poco de resentimiento. Soy Luis, el Luis que conoces desde hace 11 años. Dio un paso hacia mí. Entonces, ¿por qué me bloqueaste hace 7 años? Otra vez la misma pregunta. Horario de trabajo, no hablamos de asuntos personales. Soy tu jefa, y ahora es hora de asuntos personales. Alguien pasó por el pasillo. Di un paso atrás. Te lo contaré, pero no ahora. Cuando termine con Zhou Yuan, me miró fijamente, como si evaluara si estaba ganando tiempo. Finalmente, volvió a sentarse detrás del escritorio. Te doy un mes. Cuando termines con Zhou Yuan, tendrás que responderme. Vale, es una orden. Recibido. Me di la vuelta y salí. Desde atrás llegó su voz. Luis, sí, si vuelves a desaparecer. La frase se quedó a medias. No me di la vuelta. No lo haré. Las 2 semanas siguientes fueron intensas. Zhou Yuan, efectivamente, nos arrebató 3 grandes clientes con precios muy bajos. Al mismo tiempo, llenó foros y medios con artículos pagados. El tema era siempre el mismo. El grupo Su-Eng estaba a punto de quebrar. En la empresa, el ambiente empezó a tambalearse. 2 jefes de departamento enviaron sus currículums a la competencia. Lo descubrí a través de los registros del departamento de TI. No lo hice público, solo informé a Sofía. Su reacción fue la de siempre, no los enfrentó, sino que les asignó tareas más importantes y mejores evaluaciones. Que ellos mismos elijan, dijo ella. Una semana después, los 2 habían borrado sus currículums enviados. La lealtad de la gente no se retiene solo con castigos. Era mejor jefa de lo que imaginaba. La verdadera crisis llegó la 3ª semana. El mayor cliente del grupo Su-Eng, el grupo Dinseng, estaba a punto de renovar su contrato. Ese cliente suponía el 25% de los ingresos anuales del grupo Su-Eng. Si lo perdíamos, la empresa no quebraría, pero sufriría un golpe duro. Sofía y su equipo habían preparado durante una semana la propuesta de renovación, pero la víspera de la presentación, llegó la noticia. Zhou Yuan había invitado al presidente Wang de Dinseng a jugar al golf, y esa misma noche cenaron en un club privado. Sofía puso cara de preocupación. El presidente Wang nunca juega al golf. Esta vez jugó. Significa que Zhou Yuan le ofreció algo que no pudo rechazar. Asentí. ¿Vas a la presentación de mañana? Pregunté. Claro que sí, tengo una idea. Dime, no compitas con Zhou Yuan en precio. Su oferta está por debajo del coste, solo quiere arrastrarte a una guerra de precios. Si compites en precio, si ganas, pierdes dinero, si pierdes, pierdes el cliente. Entonces, ¿qué hago? Golpéalo con otra cosa. ¿Qué? El grupo Dinseng va a salir a bolsa a finales de año. El mayor riesgo en su folleto informativo es el cumplimiento normativo de datos. Si podemos ayudarles a resolver eso, ¿puedes resolverlo? Conozco a alguien. Me miró. ¿Otra vez conoces a alguien? Sí. ¿A cuánta gente conoces exactamente? No a muchos, pero todos son útiles. Al día siguiente, en la presentación, llevé conmigo a una persona, Li Hang, fundador de una de las 3 principales empresas de seguridad de datos del país, y otra persona a la que había ayudado 5 años atrás. Presentó en directo una solución de cumplimiento de datos personalizada para Dinseng, desde la arquitectura técnica hasta los procesos de auditoría, pasando por la certificación de nivel 4 de protección de datos antes de la salida a bolsa, el paquete completo. La expresión del presidente Wang pasó de la duda al entusiasmo. ¿Esta solución es gratuita? Sofía sonrió. Señor Wang, esto es una mejora de nuestro servicio. El grupo Su-Eng no es solo su proveedor, es su socio estratégico. El presidente Wang miró la oferta de Zhou Yuan, luego la propuesta de Sofía. Pequeña Sofía, esta vez me has dado una sorpresa. El contrato se firmó ese mismo día, 3 años de duración, y añadieron 2 nuevos proyectos. De vuelta a la empresa, Sofía iba en el asiento trasero, mirando por la ventanilla. Es Li Hang. ¿Quién es? Dao sector de seguridad, muy fiable. ¿También es alguien a quien ayudaste? Algo así. ¿A cuánta gente ayudaste en estos 7 años? No a muchos. De repente se giró. Luis, ¿estás haciendo algo que yo no sé? Por ejemplo, ayudarme a propósito. Callé unos segundos. Eres mi jefa.
Ayudarte es ayudarme a mí mismo. Sabes que no me refiero a eso. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Se inclinó un poco hacia mí. Lo que dijiste hace 7 años, que te gustaba, era verdad. Sí. ¿Y ahora? El semáforo se puso verde. El conductor arrancó. Cuando lleguemos a la empresa, subo yo primero. Espera 2 minutos en el garaje antes de coger el ascensor. No respondió. Se recostó de nuevo en el asiento, pero vi que apretaba los labios con fuerza. Habíamos salvado al cliente de Inseng, pero Zhou Yuan no se iba a rendir. Sabía cuál sería su próximo movimiento, porque 3 días antes, en un foro anónimo del sector, vi un hilo, alguien estaba comprando a precio elevado las participaciones de los accionistas antiguos del Grupo Sueng. El Grupo Sueng no cotizaba en bolsa, pero en las primeras rondas de financiación se habían diluido algunas participaciones entre inversores ángeles. La mayoría ya se había retirado y sus acciones apenas tenían actividad en el mercado secundario, pero si alguien reunía esas participaciones dispersas, podría acercarse a un puesto en el consejo de administración. Investigué durante un día y confirmé mi sospecha. Zhou Yuan ya había conseguido el 8% de las acciones del grupo Sueng. Sofía poseía el 51%. El resto estaba repartido entre 4 personas. Si Zhou Yuan conseguía otro 10%, tendría derecho a convocar una junta general extraordinaria. Aunque no ganara en la votación, el simple hecho de convocarla provocaría una crisis de confianza en el mercado. Los préstamos bancarios, la confianza de los socios, la estabilidad de los empleados, todo se tambalearía. No se lo conté a Sofía de inmediato, porque necesitaba confirmar primero una cosa, cuál de los 4 antiguos accionistas no había sido contactado aún por Zhou Yuan. Pasé 2 días visitando 3 ciudades. El resultado, 2 ya habían firmado cartas de intención con Zhou Yuan, 1 seguía dudando, y 1 se había negado rotundamente. El que se negó se llamaba Man Han, el mentor de Sofía en la universidad, y poseía el 9% de las acciones. El que dudaba se llamaba He Dongmin, con un 7%. Había invertido 200.000 euros en la ronda inicial, y ahora ese 7% valía más de 3 millones. Zhou Yuan le ofrecía 5 millones. 5 millones. Para alguien que solo había invertido 200.000, era una tentación enorme. Llamé a He Dongmin. Señor He, soy del grupo Sueng. Me gustaría hablar con usted. ¿Quién es? Luis. Asistente especial de la señora Su. Ah, joven, ¿llamas para convencerme de que no venda? No. Quiero ofrecerle un mejor trato. ¿Mejor que 5 millones? Sí, se rió. Pues ven a verme. Al día siguiente volé a Shenzhen para ver a He Dongmin. Un inversor de unos 50 años, con la línea del cabello retrocedida hasta la coronilla. Dime, joven, ¿qué propuesta tienes? El grupo Sueng prevé facturar 800 millones este año. Si proyectamos el ritmo de valoración de la última ronda, en 3 años, cuando salga a bolsa, su valoración no será inferior a 6.000 millones. Su 7%. Sé hacer cálculos. Me interrumpió. Los futuros pasteles no valen tanto como el dinero en mano. ¿Quién sabe qué pasará en 3 años? Por eso no he venido a dibujarle castillos en el aire. Saqué un documento de mi carpeta. Esto es un acuerdo de put option. El grupo Sueng se compromete a recomprar sus acciones a 60 millones si en 3 años no sale a bolsa o su valoración no alcanza los 6.000 millones. Lo cogió y lo leyó. ¿Recompra a 60 millones? ¿Sofía tiene ese dinero? Lo garantizo yo. Levantó la vista. ¿Tú, un asistente especial? Esta es mi declaración de bienes personales. Puse otro documento sobre la mesa. Lo abrió y echó un vistazo. Luego otro. Dejó el documento, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Joven, ¿tienes 100 millones en bienes personales? Más o menos. ¿Y trabajas de asistente especial en el grupo Sueng? Trabajando. Me miró fijamente durante un buen rato. ¿Qué relación tienes con Sofía? Compañeros de universidad. ¿Y la ayudas así? Tengo mis razones. Volvió a leer la declaración de bienes y dejó el acuerdo sobre la mesa. Vale, no vendo. ¿Acepta la cláusula de put? No hace falta. Hizo un gesto con la mano. Tú me inspiras más confianza que el papel. Alguien con 100 millones que está dispuesto a avalar eso demuestra que su fe en esta empresa es dinero de verdad. Extendí la mano. Gracias, señor E. No me des las gracias. Apretó mi mano. Cuando tengas buenos proyectos, acuérdate de mí. Claro. De vuelta a la empresa, no fui directamente a ver a Sofía, porque Lina me había dado una noticia. Esta tarde ha venido César a la empresa. ¿A qué ha venido? ¿No había dimitido? No sé. Pero estuvo 20 minutos en el departamento de finanzas y luego fue a la oficina de la señora Su. ¿La señora Su lo recibió? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Casi 1 hora. Fruncí el ceño. César ya debería estar con Zhou Yuan. ¿Volver a ver a Sofía?
¿Era una amenaza o un trato? Fui directamente a la oficina de la presidenta. Sofía estaba sentada, con el rostro desencajado. ¿Ha venido César? Levantó la vista, con los ojos ligeramente enrojecidos. Ya lo sabes. ¿Qué te ha dicho? Guardó silencio unos segundos. Dice que tiene una grabación. ¿Qué grabación? Una conversación de hace 3 años, cuando negociaba una ronda de financiación. En aquel momento, para conseguir la inversión, hice algunas promesas de rendimiento bastante agresivas. Luego se cumplieron, pero en la conversación hay unas frases. Hizo una pausa. Si se sacan de contexto, pueden hacer que todos mis socios e inversores duden de mi credibilidad. ¿Te ha amenazado con eso? Dijo que si cedo el 15% de las acciones a Zhou Yuan, esa grabación nunca verá la luz. Me quedé quieto, con el cerebro funcionando a toda velocidad. 15%. Si Sofía cedía el 15%, su participación se reducía al 36%. Sumando el 8% que ya tenía Zhou Yuan, más los 2 accionistas antiguos que ya habían firmado, Zhou Yuan tendría más del 40%. Aunque todavía no llegara al 51%, sería suficiente para formar una oposición efectiva en el Consejo. Y lo más importante, Sofía perdería el control absoluto. ¿Qué le has dicho? Me miró. Que lo pensaré. ¿Estás dudando? Luis, esa grabación su voz tembló ligeramente. Hay una frase en la que digo, esas cifras son inventadas. La miré. ¿Inventaste datos de rendimiento? No. Se levantó de golpe. Me refería a los datos del análisis de la competencia, porque en aquel momento no había información pública y calculé una estimación. Cuando se lo expliqué al inversor, dije esa frase. Pero si solo se sacan esas 6 palabras. Entendido. Me senté. ¿Cuándo grabó César esa conversación? Él estaba en esa reunión hace 3 años. Era socio de la empresa, asistir a las rondas de financiación era normal. Así que desde hace 3 años ya se estaba guardando unas bajo la manga. Sí. Se dejó caer en la silla y por primera vez mostró cansancio delante de mí. Luis, ¿qué crees que debería hacer? Era la primera vez que me hablaba con ese tono, no como jefa a subordinado, no como la chica más guapa de la clase al que la admiraba en secreto. Era alguien acorralado, pidiendo ayuda. La miré. ¿Confías en mí? Se quedó desconcertada. ¿Qué? Pregunto si confías en mí. Entonces déjame esto a mí. 3 días. ¿Qué vas a hacer? César tiene una grabación, es su baza. Pero una baza solo tiene valor si el que la tiene las manos limpias. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en 2 años en el grupo Sueng, César no puede tener las manos limpias. Me miró. ¿Vas a investigarlo? Ya lo estoy haciendo. ¿Desde cuándo? Desde el día que dimitió. Se recostó en el respaldo y no dijo nada. Después de un largo rato. Luis. Sí. ¿Qué juego estás tramando realmente? Me levanté. Lo sabrás en 3 días. Espera. Me di la vuelta. Dudó un momento. Ten cuidado. Tranquila. 3 días. El primer día, contacté con un contable externo que había trabajado con César. Ese contable había sido víctima de César. Durante su etapa como VP, César había desviado casi 300.000 euros mediante contratos de compra ficticios, y el contable llevó los libros. Cuando salió a la luz, César le echó toda la culpa al contable, casi mandándolo a la cárcel. Lo llamé. Tío Sang, soy Luis, del grupo Sueng. Quiero hablar con usted de algo. Colaboró sin problemas. No solo eso, sino que conservaba todos los borradores de las cuentas falsas que César le había encargado, incluyendo los originales de las órdenes de pago firmadas por él. El segundo día, a través de la empresa de Li Hang, hice una cosa, un peritaje forense de audio, no para autentificar la grabación de César, sino para preparar un informe técnico que demostrara que, dadas la fecha y las condiciones de grabación, si solo se extraía un fragmento del audio, la continuidad de la voz y las características del ruido de fondo presentaban cortes evidentes. Cualquier perito profesional concluiría que se trataba de una cita incompleta sin valor probatorio legal. En otras palabras, si se publicaba esa grabación, Sofía podía contraatacar con un peritaje técnico, no para decir que la grabación era falsa, sino para decir que, sacada de contexto, legalmente era papel mojado. El tercer día, fui a ver a Zhou Yuan, sin avisar a Sofía, en la sede del grupo Zhou, piso 38. Su secretaria me hizo esperar media hora. Luego salió él. ¿Tú eres el asistente especial de Sofía? Sí. ¿Qué quieres? Puse un documento sobre su mesa. Señor Zhou, estas son pruebas del desvío de fondos de César durante su etapa en el grupo Sueng. 310.000 euros, con facturas originales, registros de transferencias y declaraciones de testigos. No lo abrió. ¿Y a mí qué? César trabaja ahora para usted, ¿verdad? Alguien con antecedentes de delito económico, si esto llega a la policía,
El caso podría salpicar a quien lo contrató. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza, es un intercambio. ¿Qué quieres a cambio? Retírese. Deje de comprar acciones del grupo Sueng, anule las cartas de intención con los dos accionistas antiguos y borre la grabación que tiene César. Me miró y sonrió. ¿Sabes cuánto dinero he invertido en esta partida? ¿Por qué iba a retirarme? Por esto. Puse el segundo documento sobre la mesa. Este es el detalle de las transacciones internacionales del grupo Zhou del año pasado. El modo en que canaliza fondos hacia China continental a través de una empresa fantasma en Hong Kong constituye una infracción de la normativa cambiaria. La cantidad no es pequeña, 470 millones. Su sonrisa desapareció. ¿Dónde has conseguido contactos? Me miró fijamente. ¿Quién eres realmente? Soy Luis. ¿Y quién es Luis? Me levanté. Tiene 3 días para darme una respuesta. Si decide continuar, estos dos documentos aparecerán simultáneamente en la mesa de la Brigada de Investigación Económica de la Policía y en la de la Comisión Reguladora Bancaria. Me di la vuelta y me fui. Su voz llegó desde atrás. Quieto. No me detuve. ¿Crees que vas a salirte con la tuya? Abrí la puerta. Señor Zhou, hasta luego. De vuelta, recibí una llamada. El número que aparecía en la pantalla era uno que no veía desde hacía mucho tiempo. Luis. La voz al otro lado era grave y cansada. Papá, tu madre está hospitalizada. Apreté el volante con fuerza. ¿Qué pasó? Problemas del corazón. Necesita operación. El médico dice que cuanto antes mejor. Vuelvo ahora mismo. Una cosa más. Dime. Han venido a buscarme. Dijeron que eran del grupo Zhou. Preguntaron muchas cosas sobre ti. Pisé el freno. ¿Qué preguntaron? ¿Qué habías hecho estos años? ¿A quién conocías? Si habías hecho algo ilegal. ¿Qué les dijiste? No dije nada. Pero cuando se fueron, dejaron un mensaje, que si seguías entrometiéndote en los asuntos del grupo Sueng, tuvieras cuidado con tu familia. Callé unos segundos. Papá, ¿dónde estáis ahora? En el hospital central. Llego por la tarde. Hasta entonces, no abras la puerta a nadie ni cojas llamadas de números desconocidos. Colgué y marqué otro número. Li Hang, necesito un favor. Dime. Manda 2 personas al hospital central para vigilar a mis padres. ¿De qué nivel? Que nadie se acerque. Entendido. Cuando llegué al hospital eran las 4 de la tarde. Mi madre estaba en la cama, pálida. Hijo, ¿qué haces aquí? A verte. Vete a trabajar, no descuides tus obligaciones. ¿Cuándo es la operación? Mi padre dijo al lado. Pasado mañana. El médico dice que es mínimamente invasiva, no es grave, pero tendrá que estar ingresada una semana. Asentí. Yo pago los gastos. No os preocupéis por nada. ¿De dónde sacas tanto dinero? Papá, no preguntes. Pasé 1 hora en el hospital, confirmando el plan quirúrgico y la experiencia del cirujano. Al salir de la habitación, sonó el teléfono. Sofía, ¿por qué no has venido hoy? Asuntos personales. ¿Qué asuntos? Mi madre está hospitalizada. Silencio al otro lado. ¿Es grave? No, una operación pequeña. ¿En qué hospital? Señora Su, no hace falta. ¿En qué hospital? Hospital Central, planta 10. Vale, colgó. Media hora después, apareció en la entrada del hospital. No vestía de oficina, chaqueta informal, zapatos planos, sin maquillaje. Llevaba 2 bolsas de fruta y un bote de nido de pájaro. Me quedé en el rellano viéndola acercarse. No tenías que venir. Me has ayudado tanto, ¿y no puedo ir a ver a tu madre? Ella no sabe qué. ¿Que trabajas en el grupo Sueng? ¿O que yo existo? No respondí. Llegó hasta mí. Súbeme. Cuando mi madre vio a Sofía, su primera reacción fue incorporarse de golpe y alisarse el pelo nerviosamente. Esta es. Sofía dejó la fruta en la mesilla, con una sonrisa natural. Hola, señora, soy la jefa de Luis. ¿Jefa? Mi madre me miró con una expresión complicada. Luego miró el rostro de Sofía, y luego a mí. Qué guapa es. Mamá, la señora me halaga. Sofía se sentó al lado de la cama. Me enteré de que tiene la operación pasada mañana, y quise venir a verla. Si necesita algo, no dude en decírmelo. Charlaron media hora, sobre mi infancia, sobre el trabajo, sobre la vida. Mi madre no paró de sonreír en todo el rato. Cuando salimos del hospital, Sofía caminaba a mi lado. El cielo se oscurecía. Tu madre es encantadora. Sí, le he caído bien. Sí, ¿no quieres decir algo? Gracias por venir. Se detuvo. Luis, también me detuve. Prometiste que cuando acabaras con Zhou Yuan, me responderías a mis preguntas. Todavía no he acabado. Pues date prisa. Se giró y se dirigió a su coche. Al abrir la puerta, se detuvo. Tu madre me contó una cosa. Mi corazón dio un vuelco. Dijo que hace 7 años te fuiste de repente, y que no volviste a casa en 3 años. Dijo que esos 3 años enviaste dinero,
pero nunca cogías el teléfono. No dije nada. También dijo que el primer envío que hiciste fue de 800.000 euros. Me miró. ¿Cómo puede un recién graduado tener 800.000 euros hace 7 años? Sofía, te estoy dando tiempo. Me interrumpió, pero mi paciencia tiene un límite. La puerta se cerró. El coche desapareció en la noche. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos. 800.000. Era la deuda de juego de mi padre. 300.000 de principal, que se habían convertido en 800.000. Dijeron que había que pagar en 3 días. Tardé 3 días. No en pagar, sino en encontrar a alguien dispuesto a contratarme. El nombre de esa persona aún hoy no lo sabe nadie. La operación de mi madre fue un éxito. Al tercer día ya podía caminar. Estuve 2 días en el hospital y al tercero volví a la empresa. Nada más sentarme, Lina vino corriendo. Luis, ha pasado algo. ¿Qué? Zhou Yuan anunció esta mañana en una cumbre del sector que va a adquirir el grupo Suen por completo. Abrí el ordenador y busqué la retransmisión de la cumbre. Zhou Yuan estaba en el escenario, sonriendo. Ya poseo el 23% de las acciones del grupo Suen. Hoy presento formalmente a la señora Sofía Su una oferta de fusión amistosa para crear juntos el futuro. 23%, un 15% más que los datos que tenía hace 3 días. Los 2 accionistas antiguos que habían firmado la carta de intención, habían cerrado la venta. Y además, ¿de dónde salía ese 15%? Si los 2 accionistas antiguos sumaban el 12%, ¿quién era el 3% adicional? Revisé el organigrama accionarial del grupo Suen, y entonces vi ese nombre, Men Han, el mentor de Sofía, el que se había negado rotundamente, había transferido el 3%, de su 9%, se quedaba con 6. Llamé a Men Han, señor Men, soy Luis, pequeño Luis, su voz sonaba incómoda. ¿Le vendió las acciones a Zhou Yuan? Silencio. Señor Men, cuando le pregunté, me dijo que no vendería. Es que Zhou Yuan encontró a la empresa de mi hija. Ella acaba de empezar, tenía problemas de liquidez, y Zhou Yuan le inyectó 10 millones. ¿Qué podía hacer yo? No terminó la frase. Lo entendí. No todas las lealtades resisten cuando se aumenta la apuesta. Colgué y fui a ver a Sofía. Ya había visto la retransmisión, sentada en su oficina, con el ordenador todavía en la imagen de Zhou Yuan hablando. 23%. Su voz era plana, pero sus dedos temblaban. Te está presionando en público. Lo sé, pero aún no ha superado la mayoría. Sigues siendo la principal accionista. Sin embargo me miró. Si lo anuncia en una cumbre, todo el mundo creerá que el grupo Suen está a punto de cambiar de dueño. Los clientes dudarán, los empleados se tambalearán, los bancos podrían. No, la interrumpí. Ya lo he gestionado. ¿Qué quieres decir? Ayer contacté con tu banco de referencia y añadí una garantía adicional. Esta mañana han confirmado que no modificarán tu línea de crédito por rumores de mercado. Se quedó boquiabierta. ¿Con qué garantía? Con mis bienes personales. Luis. Además, continué, el problema de divisas de Zhou Yuan, esta misma mañana lo he denunciado por los cauces oficiales. En menos de una semana, recibirá una carta de la agencia reguladora. ¿Me estás diciendo? Se levantó. ¿Que un asistente especial tiene bienes para avalar un crédito bancario? ¿Que tiene canales para presentar denuncias? Tú, llegó hasta mí. ¿Quién eres? La miré. Sus ojos estaban enrojecidos. No era enfado, era resentimiento. Esa sensación de estás a mi lado y me ocultas todo. Sofía, dímelo. Mis asuntos. Ahora mismo. Ya pasó el mes que me prometiste. Me quedé allí, mirándola. Todo su cuerpo temblaba. 7 años. Había esperado 7 años para obtener una respuesta. Debía decírselo. Hace 7 años. La puerta de la oficina se abrió de golpe. César estaba en la entrada. Señora Su, sonrió. Detrás de él había 2 hombres trajeados. Este es el abogado jefe del grupo Zhou, el licenciado Li, y un notario. Según la ley de sociedades, un accionista con más del 20% tiene derecho a convocar una junta general extraordinaria. Deslizó un documento hacia nosotros. Esta es la convocatoria formal. Dentro de 5 días, Junta General Extraordinaria del Grupo Suen. Orden del día, cambio en la dirección de la empresa. Tomé el documento, los sellos, las firmas, las fechas, todo en regla. Sofía estaba detrás de mí, podía sentir que su respiración se aceleraba. César nos miró, con la arrogancia del que se cree ganador. Señora Su, no me lo tome a mal. Cuando me echó, debería haber sabido que esto llegaría. César, la voz de Sofía era firme. Cuando te fuiste, firmaste un acuerdo de no competencia. ¿No competencia? Se rió. Ahora soy empleado del grupo Zhou, no competidor del grupo Suen. Solo represento a un accionista para entregar un documento legal. El abogado Li se ajustó las gafas. Señora Su,
es un derecho legítimo del accionista. Le rogamos que convoque la junta en el plazo de 5 días hábiles. Sofía no respondió. Doblé el documento y lo dejé sobre la mesa. Señor César, hemos recibido su documento, pero hay un problema. ¿Cuál? ¿En qué calidad presenta este documento? ¿Como apoderado del Grupo Sou? ¿Dónde está su poder? César cambió ligeramente de expresión. El abogado le sacó un poder del maletín. Aquí está. Lo hojeé. Esta firma de Zhou Yuan es una firma electrónica, no manuscrita. Según el artículo 17 de los estatutos del Grupo Sueng, las convocatorias de junta extraordinaria requieren la firma manuscrita original con fe notarial. La firma electrónica no es válida. El abogado Li se quedó desconcertado. César frunció el ceño. No te pongas a buscarle 3 pies al gato. Los estatutos son el máximo documento de gobierno de la empresa. Si el señor César tiene objeciones, puede recurrirlas por la vía correspondiente. Pero hoy, este documento, empujé el documento de vuelta, no cumple los requisitos formales. No lo aceptamos. César se puso rojo. Tú, por favor, retírense. Cuando traigan la documentación en regla, estaremos encantados de atenderlos. El abogado Li miró a César, luego a mí, y guardó el documento. Señor Luis, esto solo es un aplazamiento. Pronto subsanaremos los requisitos. Bienvenidos. Los 3 se fueron. Cuando la puerta se cerró, Sofía se apoyó en la mesa y soltó un largo suspiro. ¿Cuándo te aprendiste los estatutos de memoria? El primer día. Me miró sin saber qué decir. Esto solo nos da 5 o 7 días. Cuando traigan los papeles en regla, volverán. ¿Y entonces? 5 días serán suficientes. ¿Suficientes para qué? Para que Zhou Yuan tenga que ocuparse de sí mismo. Saqué el móvil e hice una llamada. Licenciado Zhang, ¿están listos los materiales? Al otro lado, todo preparado. ¿Confirmas enviar las 3 denuncias a la vez? Confirmo. Policía Económica, Regulador Bancario y Agencia de Divisas. Las 3 al mismo tiempo. Entendido. Mañana por la mañana estarán entregadas. Colgué. Sofía me miraba. ¿Quién es ese licenciado Zhang? El abogado que ayudó al señor Wang a ganar el arbitraje de 3 millones. Especialista en casos económicos, porcentaje de victorias del 91%. ¿Cuántos contactos tienes? Los suficientes. Se mordió el labio. Aún me debes una respuesta. Lo sé, pero ahora no es el momento. ¿Cuándo será? El día que Zhou Yuan caiga. Tienes mucha confianza. Sí, no insistió, pero su forma de mirarme. Ya no era la jefa al subordinado, ni la mujer al hombre que una vez la bloqueó. Era alguien mirando a quien todavía no podía comprender del todo. 3 días después, el Grupo Zhou recibió el oficio de investigación de la Comisión Reguladora Bancaria. Ese mismo día, la Policía Económica inició una investigación preliminar contra el Grupo Zhou. Al 4.º día, las acciones del Grupo Zhou cayeron un 12%. Al 5.º día, los 2 accionistas antiguos que habían apostado por Zhou Yuan empezaron a dudar, porque si el Grupo Zhou caía, los pagos pendientes de la transferencia de acciones podrían no ejecutarse. En otras palabras, podían quedarse sin dinero y sin acciones. Llamé a cada uno por separado. Señor Zhao / señor Li, supongo que están al tanto de la situación de Zhou Yuan. La transferencia aún no se ha cerrado, ¿verdad? No, aún no. Entonces todavía están a tiempo. Según la cláusula de rescisión de la carta de intención, si el comprador incurre en riesgos legales graves, el vendedor tiene derecho a resolver unilateralmente. ¿Quieres decir? Rompan el acuerdo, antes de que pague el saldo pendiente. Ambos tomaron la misma decisión casi al mismo tiempo. Al 6.º día, la participación de Zhou Yuan cayó del 23% al 11%. La mayoría de las pequeñas participaciones que había comprado aún estaban en periodo de bloqueo y no podían ejercer el voto. Las únicas que realmente podía mover eran el 11%. Ni siquiera llegaba al umbral para convocar una junta extraordinaria. Esa tarde, sonó mi teléfono. Zhou Yuan en persona. Luis. Señor Zhou, has ganado esta ronda. No hay ganadores ni perdedores. Solo protejo mi empresa. Guardó silencio unos segundos. ¿Tu empresa? Solo eres un asistente especial. Ya. ¿Sabes a quién has ofendido? Lo sé. No me rendiré así. Pues adelante. Colgó. Al 7.º día, Sofía convocó una asamblea general. Subió al escenario, traje impecable, voz firme. El mes pasado, alguien intentó comprar nuestra empresa por medios ilícitos. Pero quiero que todos sepan, yo fundé el Grupo Sueng, y mientras yo esté aquí, no cambiará de dueño. Y quiero anunciar oficialmente una cosa. Me miró. El señor Luis deja de ser el asistente especial de la presidencia. Silencio en la sala. Los aliados de César esbozaron sonrisas. Para ser nombrado vicepresidente y director del Departamento de Desarrollo Estratégico. Pasaron 2 segundos.
Luego llegaron los aplausos. No fueron efusivos, pero fueron sinceros. Porque en el último mes, todos habían visto lo que este hombre había logrado, salvar al mayor cliente, resolver la crisis de suministro, derribar a un VP corrupto y frenar una adquisición hostil. En un mes, después de la asamblea, Lina vino corriendo. Luis, vicepresidente, sabía que no eras un cualquiera, no exageres. Oye, ¿qué significaba esa mirada de la señora Su hoy? ¿Qué mirada? Vale, hasta el tonto. Se fue riendo. Volví a mi nueva oficina, al lado de la presidenta. Al abrir la puerta, Sofía estaba sentada en mi silla. ¿Qué haces en mi sitio? Probando si es cómodo. Se levantó. Porque la silla de mi vicepresidente no puede ser mala. Gracias por tu preocupación. Llegó a la puerta y se detuvo. ¿Esta noche tienes planes? ¿Algo? ¿Cenar? ¿Cena de trabajo? No. Volvió la cabeza y me miró. Algo privado. A las 7:30 de la noche, en un restaurante tranquilo al oeste de la ciudad. Se había cambiado de ropa, un jersey blanco, el pelo suelto. No parecía la CEO de cientos de empleados. Parecía una chica en una cita. Nos sentamos uno frente al otro. Llegó la comida, pero ninguno tocó los cubiertos. Habla, dijo ella. ¿De qué? Ya sabes de qué. Zhou Yuan ya no es una amenaza. Me prometiste que cuando acabaras con él, me responderías. Dejé los cubiertos. ¿Qué quieres saber? Todo. La miré. El restaurante estaba en silencio, solo sonaba música de fondo. El día de la graduación, a las 5 de la mañana, recibí una llamada. Ella no se movió, fija en mí. Mi padre había perdido 300.000 en el juego. Con intereses, 800.000. Dijeron que en 3 días pagara, o le cortarían manos y pies a mis padres. Sus dedos se aferraron al mantel. Así que ese día, cuando me confesaste tu amor, ¿ya sabías todo esto? Sí. Entonces, ¿por qué me lo dijiste? Porque pensé que tal vez nunca volvería a tener la oportunidad. Sus labios se movieron ligeramente. Quería que al menos supieras que me gustabas. Luego irme limpio, sin arrastrarte. ¿Cómo sabías que me arrastraría? Sofía, 800.000 euros de deuda, y los acreedores tenían relación con el AMPA. ¿Con qué derecho te iba a pedir que enfrentaras eso conmigo? Podías habérmelo dicho. ¿Y luego? ¿Que me ayudaras a pagarlo? ¿Una recién graduada? Yo podía. No podías nada. La interrumpí. En aquel entonces no podías ayudarme, solo te habría perjudicado. Bajó la cabeza. No dijo nada. Pasó un largo rato. Esos 800.000, ¿cómo los pagaste? El tercer día después de graduarme, conocí a alguien. Me ofreció un trabajo, alto riesgo, alta recompensa. ¿Qué trabajo? Ayudar a cobrar deudas. Levantó la cabeza. No como piensas. Empresas legales. Cobro de deudas comerciales por vías legales, pero con métodos poco convencionales, auditorías, búsqueda de pruebas, presión. Acababas de salir de la universidad. Estudié finanzas y derecho, doble titulación. Podía hacerlo. En mi primer trabajo gané 80.000 euros de comisión. En 2 meses pagué los 800.000. Y luego, descubrí que se me daba bien. Ayudar a la gente a resolver problemas comerciales, cobrar deudas, defender derechos, gestionar crisis. Poco a poco fui creciendo, ganando más clientes. ¿Y cómo? Como llegué a tener 100 millones, la miré. 7 años ayudando a mucha gente. Unos me pagaron en dinero, otros en acciones, otros en contactos. Se fue acumulando. Me miró fijamente. ¿Estuviste 7 años haciendo eso? Más o menos. ¿Y por qué viniste al grupo Sueng a ganar 20.000 euros al mes como asistente? Porque hice una pausa. Hace 6 meses, supe que Zhou Yuan quería atacar al grupo Sueng. Sabía que tú eras la dueña. No podía permitir que tu empresa fuera devorada. Así que te presentaste a propósito. Sí, el trabajo que te ofreció el cazatalentos. Lo mandé yo a través de mis contactos. Dejó los cubiertos y se recostó en la silla. Luis, sí. ¿Cuánto tiempo me has estado ocultando esto? Desde el primer día. ¿Cuánto me has ayudado? Todo lo que he podido. ¿Por qué? La miré. ¿Sabes por qué? Se le enrojecieron los ojos. ¿Esa frase que dijiste el día de la graduación hace 7 años sigue en pie? Sofía, dime, me gustas. Desde primero de universidad hasta ahora, 11 años. No ha cambiado. No dijo nada. Las lágrimas cayeron. Eres un desgraciado. Sí. 7 años sin contactarme, eres un desgraciado. Sí. Y cuando viniste, no dijiste la verdad, eres un gran desgraciado. Correcto. Se secó las lágrimas con una servilleta, pero no podía parar. Luis, dime, no vuelvas a desaparecer. No lo haré. Lo has dicho. Dicho está. Levantó la cabeza, con los ojos rojos y brillantes. Aún eres mi empleado. Sí. Que un empleado salga con su jefa es contra las normas de la empresa. Pues dimito. No puedes. 300.000 de cláusula. ¿Entonces qué? Se levantó,
vino a mi lado, se inclinó, pues infringimos las normas una vez. Me besó, muy suavemente, pero yo había esperado 11 años. Lo de Zhou Yuan no había terminado del todo. Aunque su plan de adquisición había fracasado, no era de los que se rinden fácilmente. El mes siguiente cambió de estrategia. Ya no atacaba de frente, sino por los flancos, siguió publicando artículos pagados para crear la sensación de que el grupo Sueng tenía problemas financieros, y presionó a través de asociaciones del sector para excluirnos de varias listas de proveedores públicos. Pero esas tácticas no me suponían un problema. Tenía experiencia en guerras de opinión pública. En 7 años había gestionado más de 80 crisis de comunicación. En 2 semanas hice 3 cosas. Primera, a través del equipo del licenciado Zhang, presenté la denuncia formal contra César por desvío de fondos. Recibió una citación judicial. El objetivo no era César en sí, sino cortar la herramienta más útil de Zhou Yuan. Una vez que César se convirtiera en un sospechoso penal, Zhou Yuan no podría usarlo sin quemarse. Segunda, contacté a 3 periodistas de los principales medios económicos del país, y les facilité material exclusivo sobre las infracciones de divisas del grupo Zhou. No era una filtración mía, los periodistas ya estaban investigando a Zhou Yuan, solo les faltaban pruebas clave. Yo solo completé el rompecabezas. 3 días después, 3 reportajes de investigación en profundidad se publicaron simultáneamente. Las acciones del grupo Zhou cayeron un 18% en un solo día. Tercera, y la más importante, quedé con Meng Han, el mentor de Sofía, el que había vendido el 3% de sus acciones a Zhou Yuan. Quedamos en un café. Llegó con mala cara. Pequeño Luis, ¿qué quieres? Señor Meng, sé que vendió las acciones porque Zhou Yuan invirtió en la empresa de su hija. Calló. Pero, ¿sabía que esos 10 millones que Zhou Yuan le dio a su hija incluyen una cláusula de put? Cambió de color. ¿Qué cláusula? Puse una copia del contrato delante de él. Si la empresa de su hija no factura más de 3 millones en 2 años, Zhou Yuan tiene derecho a comprar el 70% de las acciones por €1. Con manos temblorosas abrió el contrato. Esto mi hija no me dijo que hubiera una cláusula de put, porque Zhou Yuan no la dejó contarlo. Hay una cláusula de confidencialidad en ese contrato, si ella revela cualquier condición, se considera incumplimiento y debe pagar el triple de la inversión. El rostro de Meng Han se puso blanco. ¿Desde el principio solo quería mis acciones y también arruinar a mi hija? Sí. Estuvo sentado mucho tiempo. Finalmente se levantó. Pequeño Luis, ¿qué puedo hacer? 2 cosas. Primera, bloqueé el 6% de sus acciones restantes durante 3 años, comprometiéndose a no transferirlas. Segunda, que colabore con nosotros para denunciar a Zhou Yuan por coacción a accionistas minoritarios. Cuando su hija firmó esa cláusula, ¿conocía todas las condiciones? ¿Hubo asimetría de información? Legalmente se llama inducción fraudulenta. Asintió. Colaboró. 3 semanas después, la Policía Económica abrió una investigación formal contra el Grupo Zhou. La Comisión Reguladora Bancaria emitió una orden de rectificación con plazo. La agencia de divisas congeló las cuentas de 2 empresas offshore de Zhou Yuan. La junta directiva del Grupo Zhou celebró una reunión de urgencia y aprobó una resolución, destituir a Zhou Yuan como CEO, con un presidente interino. Esa noche, estaba trabajando hasta tarde cuando sonó el teléfono. Zhou Yuan, Luis. Su voz sonaba 10 años más vieja que en la última llamada. Señor Zhou, has ganado. Ya dije que no hay ganadores. ¿Hiciste todo esto por ella? No respondí. Sabes, su voz sonaba amarga. Si te hubiera conocido en otro sitio, podríamos haber sido buenos socios. Si no hubieras atacado el grupo Sueng, no tendríamos que ser rivales. Soltó una risa. Los jóvenes son temibles. Colgó. Después de esto, el grupo Sueng entró en una fase de crecimiento acelerado. Cadena de suministro estable, grandes clientes asegurados, competidores neutralizados, equipo unido. 3 meses después, el grupo Sueng cerró una nueva ronda de financiación, valoración de 1.500 millones. 6 meses después, inició el proceso de salida a bolsa. Yo, como vicepresidente, lideré toda la estrategia. Y Sofía hizo una cosa, me transfirió el 5% de las acciones de la empresa. Es lo que te mereces, dijo, dejando los documentos sobre mi mesa. No lo necesito. No es cuestión de necesidad. Me miró. Si el grupo Sueng está donde está hoy, la mitad es gracias a ti. Sofía, te ayudé no por. Lo sé. Se acercó y me arregló el nudo de la corbata. Pero quiero dártelo. Cogí su mano. Vale. 1 año después, el grupo Sueng salió a bolsa con éxito en el mercado de crecimiento. El primer día de cotización, su valoración superó los 6.000 millones.
Sofía, con un patrimonio personal de más de 3.000 millones, apareció en la lista de nuevos talentos empresariales del año. Y yo, aparecí por primera vez en el ojo público con el nombre de Luis. El día de la campanada de la salida a bolsa, Edong-min llamó, pequeño Luis, te lo dije, qué bien hice en no vender. Mi 7% ahora vale más de 400 millones. Tienes que invitarme a cenar. Señor cuando quiera. Li Han también envió un mensaje. Felicidades. Si necesitas servicios de seguridad, ya sabes. El señor Wang envió desde Shandong una caja de cangrejos de río, con una nota, pequeño Luis, felicidades por la salida a bolsa. Tu cuñada dice que traigas a la señora Sofía a cenar a casa. Mi madre llamó por videollamada. Luis, ¿vuestra empresa ha salido a bolsa? Te he visto en la tele. Estabas detrás de Sofía. ¿Qué relación tenéis? Mamá, estamos juntos. Silencio en el otro lado. Luego un grito que casi revienta el altavoz. Lo sabía. Lo supe desde el primer momento en que la vi. ¡Qué chica tan guapa! ¿Cuándo la traes? ¿Cuándo os casáis? ¿Cuánto piden de dote? Mamá. Sofía se asomó por detrás de mí para mirar la pantalla. Señora, hemos quedado en ir para las vacaciones de mayo. La voz de mi madre se suavizó al instante. Bien, Sofía, te esperamos. Colgué. Sofía se apoyó en mi hombro. Tu madre es más dulce que tú. Todo lo que digo es verdad. ¿Qué cosa? Lo de que me gustas. De los 18 a los 29, ni una palabra ha cambiado. No dijo nada, pero apretó mi mano con fuerza. La noche de la celebración de la salida a bolsa, la empresa alquiló el mejor hotel de la ciudad. Todos los empleados. Subí al escenario, Sofía a mi lado. Abajo, más de 300 personas. Los que habían estado con Sofía desde el primer día, los que se unieron después, y algunos que dudaron y casi se dejan llevar por César. Sofía levantó su copa. Hoy no voy a hablar de grandes palabras. Solo una cosa, esta copa va por cada persona aquí presente. Sin vosotros, no hay grupo Sueng. Aplausos. Luego se giró hacia mí. Y otra copa, para mi vicepresidente que también es mi novio. La sala estalló. La voz de Lina se alzó entre la multitud. Lo sabía, lo sabía. ¿Quién apostó conmigo un hot pot? Risas. Tomé mi copa y la miré. Señora Su, ¿anunciar esto en público afectará a las acciones mañana? Sonrió. Si suben, será mérito tuyo. Chocamos nuestras copas. Lo de César lo supe luego por las noticias. Condenado por desvío de fondos. 3 años. Zhou Yuan, aunque había sido destituido de la dirección del grupo Zhou, las infracciones a su nombre eran tan graves que finalmente fue condenado a 5 años. El grupo Zhou fue asumido por su hermano, pero nunca volvió a ser una amenaza para el grupo Sueng. Al segundo año de la salida a bolsa, Sofía y yo nos casamos. No hicimos una boda grande, solo la familia y los amigos más cercanos. Vino Edong-min, vino Li Han. El señor Wang condujo 800 kilómetros desde Shandong. Mis padres estaban en primera fila. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. Mi padre le pasaba pañuelos. 16. Sofía llevaba un vestido blanco largo, no era de novia, dijo que los vestidos de novia eran demasiado complicados. Pero para mí, ese día fue la más hermosa que había visto, más que el día de la graduación. Cuando intercambiamos los anillos, susurró en mi oído. Luis, me debes 7 años. Vas a tener que recuperarlos. Vale, poco a poco, toda la vida, toda la vida. 5 años después, el grupo Sueng superó los 8.000 millones de valoración. Tenemos una hija de 3 años. La pequeña heredó la belleza de su madre y el carácter de su padre, guapa y testaruda. Mi padre dejó el juego. Ahora pasa el día en casa cultivando flores y cuidando de su nieta. Mi madre se recuperó bien. Es una entusiasta de los bailes de plaza a las 5 de la mañana. A veces recuerdo los 4 años de universidad. Recuerdo a esa chica que se sentaba en la tercera fila y nunca me dirigía la palabra. Recuerdo que estuve enamorado de ella 4 años, sin atreverme a decir nada. Recuerdo la llamada de aquella mañana de graduación, la voz fría del cobrador. Recuerdo estar bajo el plátano de sombra, diciendo lo que había guardado 4 años. Y luego darme la vuelta y marcharme. Si aquel día, si no la hubiera bloqueado, si le hubiera contado todo, ¿habría sido diferente la historia? No lo sé, pero esta versión no está mal. Algunas historias tienen que dar un largo rodeo para llegar al lugar correcto. 11 años de amor en secreto, 7 años de silencio, y al final, juntos. No está mal. Fin.